Hola, comunidad inversora. Vamos directo al grano con este resumen diario del mercado del 15 de mayo de 2026. Hoy tuvimos una sesión de esas que quedan en los libros de historia y vamos a desarmarla de principio a fin basándonos, por supuesto, exclusivamente en el último informe de ARG Call Capital. Así es, un saludo a todos. Literalmente ha sido una aplanadora para las carteras hoy. Sin dar más vueltas, vayamos directo al número que detonó absolutamente todo a nivel mundial. Y acá lo tienen, 5.115%. Este es el gran culpable de la turbulencia de hoy. La rentabilidad del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años no solo rompió la temida barrera del 5%, sino que la destrozó con violencia, llegando a ese 5.115%. Totalmente. O sea, estamos hablando de cruzar una línea roja, un nivel técnico y psicológico súper crítico. El reporte de Argos Capital nos muestra cómo este bono logró escaparse de un triángulo ascendente, una figura que llevaba formándose casi 4 años. Y ojo, el de 10 años también rompió un triángulo simétrico de 3 años. Y esto no es solo un tema de Estados Unidos. La deuda a 30 años en el Reino Unido acaba de tocar niveles que no veíamos desde 1998. Y ni hablemos de la deuda japonesa, que está registrando picos históricos. Para entender qué significa este terremoto de la renta fija para nuestras acciones, el informe de ARG Call Capital lo define a la perfección. Habla de un verdadero, y cito, efecto de bola de nieve. Tal cual. Es la imagen perfecta para lo que vivimos hoy. Esta explosión al alza en los rendimientos de los bonos empezó a rodar colina abajo y terminó aplastando, pero sin piedad, a todos esos sectores de renta variable que venían súper sobrecomprados. Vamos a ver cómo se fue armando esta avalancha paso a paso. Arrancamos con la primera sección, el temido 5%, alerta máxima en la renta fija. Porque claro, cruzar esta frontera crea una inestabilidad estructural instantánea. Es un nivel que los grandes inversores institucionales simplemente ya no pueden ignorar bajo ninguna circunstancia y los obliga a iniciar una purga masiva de sus posiciones. Y ese contagio fue global, un baño de sangre literal. Corea del Sur se llevó la peor parte, con una caída bestial del 6%. Ese mercado hoy actuó como el ejemplo perfecto de una burbuja reventando. Exacto. Y fíjense que nadie se salvó. En Europa, el índice DAX alemán lideró las bajas perdiendo un 2.07%, y el IBEX 35 en España acompañó con una caída del 1.05%, cerrando en los 17.622 puntos. Si miramos a Japón, el Nikkei retrocedió casi un 2%, y en Wall Street, el S&P 500 cedió un 1.04%. Una sangría por donde se lo mire. Lo que nos lleva directo al epicentro del golpe. Sección 2. Desplome tecnológico global. El Nasdaq mostró muchísima debilidad en la rueda de hoy y terminó cerrando con una baja del 1.39%. Según el análisis de ARG Call Capital, acá el gran problema fue que el índice de semiconductores venía cotizando en niveles ridículamente peligrosos, un 60% por encima de su media móvil de 200 sesiones. Son niveles de sobrecompra que, francamente, no veíamos desde la época de las .com. Y lo fascinante de hoy fue la divergencia. El castigo más profundo y doloroso fue para todo lo que dependiera de inteligencia artificial pura. Sin dudas, Nvidia es el caso emblema de este golpe, hundiéndose casi un 5%. El sector de semiconductores en Japón también se desplomó un 5%. Pero, y acá viene lo interesantísimo, miren cómo Microsoft logró rebotar un 4% gracias a rumores de posicionamientos estratégicos. Incluso Apple se mantuvo súper firme. Actuaron como refugios tradicionales alejándose por completo de todo el caos de la inteligencia artificial. Pasemos ahora a la macroeconomía que está empujando todo esto. Sección 3. Fuerte presión inflacionaria. Básicamente le estamos diciendo adiós a los recortes de tasas. Así es, grandes bancos de inversión acaban de borrar del mapa cualquier esperanza de recortes de tasas para 2026. Peor aún, las mesas de dinero ya están poniendo en precio, sí, probables subidas de tasas para enero de 2027. Increíble. Y el porqué de este miedo inflacionario está en los datos de Estados Unidos que salieron hoy. Fueron números sumamente calientes que demuestran una economía muchísimo más fuerte de lo que cualquiera esperaba. Para que se den una idea, la producción industrial saltó un 0.7%, o sea, más del doble de lo estimado. Y el índice Empire State de manufactura, se disparó bruscamente a 19.6 puntos, pulverizando las previsiones que lo ubicaban en 7.2. Estos son los datos puntuales que hoy le tiraron un bidón de gasolina a los bonos, demostrando que la inflación está extremadamente pegajosa. A todo este cóctel, sumémosle la política internacional. Sección 4. Tensión geopolítica y el impacto en el petróleo. Analista 2.
El informe de ARG Capital advierte que, tras la visita de Donald Trump a China, los mercados quedaron operando con un terror de fondo latente, temiendo una inminente reanudación de las hostilidades en Medio Oriente. Y ese miedo, obvio, se va directo al precio del barril. El crudo WTI experimentó un salto de casi el 3,5%, clavándose en los $104.65. Mientras tanto, el Brent ya pasó de largo la marca de los $107. Todo este rally petrolero está impulsado por las fuertes exigencias de soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, ARG Coal Capital subraya un severo estrangulamiento de liquidez en general. Vimos un dólar en claro repunte que empujó al euro hacia la baja, cotizando en 1.1641. A Bitcoin retrocediendo un 2.47% hasta los $79.073 y al oro sufriendo una corrección técnica del 2.72%, ubicándose en los $4.557. Bueno, llegamos a la última pieza del dominó y probablemente la más crítica. Sección 5. Dinámica técnica del mercado. El amplificador bajista oculto. Porque hoy se alinearon los planetas para el desastre. Toda esta caída coincidió justo con el vencimiento de derivados. Esto hizo que el índice VIX de volatilidad, el famoso índice del miedo, pegara un violento salto del 10.28%, llegando a los 18.99 puntos. Basándonos en el reporte de ARG Coal Capital, vamos a explicar en criollo qué es lo que acelera de forma tan brutal este desplome. Hablamos de la gama negativa. Es un término que suena súper técnico, pero es clave en jornadas como hoy. Imagínense que el mercado entre en un estado automático donde los creadores de mercado y los grandes intermediarios se ven forzados a vender acciones masivamente a medida que los precios van bajando solo para cubrir sus propios riesgos. Crean de inmediato un ciclo bajista que se alimenta a sí mismo de manera feroz. Y acá presten especial atención a esta asimetría estructural que destaca ARG Coal Capital, porque es sumamente delicada. Hoy por hoy existe 9 veces más apalancamiento apostando a la baja que al alza. 9 veces. Traten de dimensionar eso. Las implicancias son escalofriantes. Significa que si el S&P 500 llegara a ceder un 5% adicional, se activarían ventas mecánicas, forzadas y totalmente automáticas por la descomunal cifra de $187.000 millones. En una sola sesión de mercado. Analista 2, ante esta locura asimétrica, la pregunta del millón es, ¿dónde están los pisos? ¿Cuáles son los niveles a vigilar la próxima semana? Desde el lado cuantitativo, la primera línea de defensa crítica está en los 7.425 puntos, que corresponde a la media móvil de 100 sesiones. Exactamente, pero la advertencia rotunda de ARG Coal Capital recae sobre los 7.400 puntos. Justo por debajo de esa marca redonda hay un vacío absoluto. No hay ningún tipo de soporte estructural. Perder ese nivel abriría la compuerta a caídas de magnitudes muchísimo más severas. Y con esto llegamos al cierre de nuestro análisis de hoy, dejándoles la gran interrogante que nos plantea el informe de ARG Coal Capital para pensar un poco. ¿Estamos siendo testigos de un verdadero cambio de régimen financiero? Todo parece indicar que pasamos de la complacencia de una economía sostenida solo por la suba inercial de activos a una nueva era de disciplina estricta y riesgo impuesta por los vigilantes de los bonos. Una lección clarísima de que la euforia siempre encuentra su propio techo, ¿no? Le sugerimos de manera enfática a toda la comunidad inversora que siga acompañándonos en este podcast para entender hacia dónde va el dinero en un mercado tan complejo. Y por supuesto, visiten la web arccoal.com.ar para acceder a los análisis completos e información indispensable. Este fue un informe de ARG Coal Capital.